de control de megaproyectos de la Contraloría, Luis Robas. ¿Por qué? Porque el fin de semana se ha conocido, a través de Cuarto Poder, de un reportaje, que 3 de los funcionarios que trabajaron con Edmer Trujillo, de los que están en esa lista de funcionarios cuestionados, forman parte ahora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y no estamos hablando de cualquier cargo, estamos hablando de cargos importantes. Solamente para comentarles, David Mendoza Fernández, ex jefe de proyectos estratégicos del gobierno regional. Fíjense el cargo, ex jefe de proyectos estratégicos, ha sido designado en marzo pasado director general de fiscalizaciones y sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno, según Transparencia, el sueldo es de 20,000 soles. La resolución que lo nombra está firmada por el propio ministro Trujillo. Es decir, tiene que haber contado el antecedente del trabajo juntos para poder convocarlo nuevamente, si Trujillo es el que lo llama a este cargo y además firma la resolución. También está el caso de Jessica. En 2018 la Contraloría inició una auditoría de cumplimiento a la ejecución de esta obra, de este proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua, cuyos resultados en áreas de la política de transparencia y rendición de cuentas de la Contraloría fueron publicados en nuestro portal web a fines de diciembre del 2018. En ellas se identificaron 4 observaciones. Estas observaciones son, básicamente, para que todos nos puedan entender, son aquellas cosas que no se hicieron conforme a la ley. Cuando nosotros hemos verificado cómo se ejecutó la obra, identificamos, número 1, que se dio un adelanto directo en contra de lo establecido en los términos de referencia de contratación de esta obra, por 24 millones. Claro. Ahí determinamos que funcionarios técnicos, entre otros, el gerente de proyectos estratégicos, el director de logística, el tesorero, etcétera, otorgaron indebidamente este adelanto. Adicionalmente, si pasamos a la segunda observación, aquella que está relacionada con el adelanto de materiales, también determinamos que este adelanto de materiales por 40 millones fue indebidamente otorgado, porque no se incluyeron en él partidas que no correspondían conforme a la normatividad vigente. Quienes aprobaron este adelanto de materiales, el director de logística y la tesorera. La tercera observación está vinculada a la aprobación de un adicional de obra por 5 millones de nuevos soles por partidas que ya eran contractuales, es decir, que habían sido convenidas y que tenían que pagarse con el presupuesto asignado ya al contrato, no con un presupuesto adicional. Y la última de las observaciones, la cuarta de las observaciones que la Comisión de Auditoría determinó, está ligada a una indebida aprobación del expediente técnico. ¿Por qué? Porque el expediente técnico estaba incompleto, le faltaba el estudio de impacto ambiental. A pesar de ello, se aprobó y se omitió. Esto permitió que no se cobren las penalidades contractualmente pactadas ante la presentación de un estudio que se encontraba incompleto. Penalidades claro, y por que alrededor se presentaría de forma tardía, me imagino. Lógicamente. Penalidades por alrededor de 360,000 soles. Que no se cobraron. Que no se cobraron. Ahí encontramos cómo identificamos presuntas responsabilidades en funcionarios técnicos como el gerente regional de infraestructura, el director de asesoría jurídica, el director de supervisión del gobierno regional de Moquegua. El contrato, las bases del proceso, los términos de referencia y toda la documentación que se generó para la ejecución de este proyecto establecían claramente que este proyecto tenía en este contrato 3 componentes. El expediente técnico para la nueva obra, la construcción del hospital de contingencia y la construcción de la nueva obra. Y claramente ligan la aprobación de este adelanto a la presentación del expediente técnico para la nueva obra. Claramente está establecido. No son las reglas que impuso la Contraloría, son las reglas que el propio gobierno regional a través de sus funcionarios técnicos establecieron. ¿Y esto cómo se puede explicar? Lo que nosotros hemos identificado que a pesar que el expediente técnico fue aprobado un año después y las bases establecían, el contratista tiene el derecho de solicitar el adelanto directo por 24 millones. Luego, dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del expediente técnico, nosotros hemos determinado que un año antes, sin el cumplimiento de este requisito, que repito, fue establecido por los propios funcionarios del gobierno regional, se le aprobó y pagó este adelanto. ¿Estamos hablando de los 24 millones? Estamos hablando de los 24.6 millones. De los 24. ¿Esos 24 en qué se invertirían? Las reglas de las bases del contrato decían, el contratista tiene derecho a solicitar y a hacer
objeto de desembolso de un adelanto directo, luego, dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del expediente técnico. Pero no se especificaba para qué exactamente, es decir, ¿a qué se destinaría en el proyecto, digamos? En la legislación, el tratamiento del adelanto directo es para darle, en general, no solo para este proyecto, sino para todos los proyectos que se ejecutan, se gestionan a través de la Ley de Contrataciones del Estado, para la liquidez necesaria a todos los contratistas para iniciar el proyecto. Entiendo. Eso quiere decir que ellos tenían libre disposición. Así es. De esos 24 millones. El técnico de la Contraloría ha verificado que le faltaba un componente, que era el estudio de impacto ambiental. Es decir, no debió aprobarse, debió observarse y por lo tanto debieron cobrarse las penalidades a las que hacíamos referencia. Claro, un año después incluso. Un año después incluso adolecía de ciertas carencias adolecía del estudio de impacto ambiental. Y eso ameritaba que la empresa pagara una multa. Una penalidad establecida contractualmente, como está en todos los contratos de obra. Que usted nos ha dicho supera los 300 que en los cálculos de la comisión auditora encargada de quién era la responsabilidad ya de cobrar esa penalidad y de supervisar ese expediente técnico? Lógicamente, en la gestión pública, cuando tenemos una figura organizacionalmente hablando del área usuario. ¿Quién es el área usuaria en una compra de bienes? El área que lo pide. ¿Quién es el área usuaria en una obra? La gerencia de infraestructura, la oficina de infraestructura, como se le llaman en los diversos estamentos, entidades de la gestión pública. En este caso es el área usuaria, la oficina de infraestructura, la gerencia regional de infraestructura, la que debió, a través de su personal técnico, darse cuenta, verificar y determinar que faltaba un documento. El documento de la Contraloría tiene fecha 2018. Así es. Como resultado de la auditoría, hemos identificado indicios de responsabilidades administrativas y penales. Penales. En consecuencia, ¿cuáles serían los delitos? En consecuencia, el delito de negociación incompatible. En consecuencia, este informe ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, porque es el titular de la acción penal, para que él prosiga en uso de sus atribuciones y con todas las otras herramientas que ellos tienen, continúe con las investigaciones del caso. ¿Cuándo se puso de conocimiento de la Fiscalía? Este año. Esto está ya en manos de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de Moquegua. Tendríamos que verificarlo en la Contraloría, tanto para la persecución de los indicios de responsabilidad penal fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, pero también hay responsabilidades administrativas. No nos olvidemos de esas. ¿Y cuáles son las sanciones en una responsabilidad administrativa? También han sido puestas en conocimiento de la entidad, de los funcionarios que en ese momento, en el diciembre del 2018, están gestionando la entidad. Funciones administrativas, responsabilidades administrativas. Inclusive estas podrían llegar hasta la inhabilitación en el servicio público. ¿Y en cuánto tiempo se puede decidir una sanción administrativa? Allí sí tenemos un problema. La Contraloría, con una resolución del Tribunal Constitucional, perdió la facultad, en la práctica la facultad. Reconoció el Tribunal Constitucional, la Contraloría, que tenía la atribución de sancionar, de procesar y sancionar administrativamente. Sin embargo, declaró inconstitucional el catálogo de faltas. En la práctica, eliminó por un tiempo la facultad de la Contraloría de procesar a funcionarios. Nosotros, en los casos que iban a la Contraloría por faltas graves o muy graves, iniciamos con la entrada del Contralor Schack a la Contraloría, se inició toda una renovación de la gestión a efectos de que estas faltas sean tramitadas de la manera más célere y oportuna, de tal manera que, por ejemplo, algunos funcionarios que se corroboraba que habían cometido una falta muy grave sean inmediatamente apartados de la función pública, sin perjuicio de que las responsabilidades penales que pudiesen continuar sean tramitadas en el órgano jurisdiccional. Efectivamente, nosotros todos invocamos a la celeridad en el Poder Judicial. Sin embargo, conociendo la cantidad de casos que ellos pueden tener, la Contraloría estaba haciendo su trabajo para con celeridad y oportunidad, por lo menos apartarlos de la función pública. Un tema de sentido común. En términos generales, hasta antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Contraloría, a través del órgano del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, tenía la facultad de sancionar administrativamente, suspendiendo en algunos casos y en otros hasta por 5 años a los funcionarios públicos. Y esta relación de funcionarios suspendidos se publicaba en nuestro portal web para que todas aquellas entidades públicas a nivel nacional sepan quiénes habían sido sancionados. Bajo esa lógica, si el Tribunal Constitucional no hubiese establecido lo que estableció, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo técnico basado en lo que se desprende exclusivamente de los documentos. Nosotros no podemos presumir, nosotros no hacemos conjeturas. Nosotros tomamos la evidencia objetiva
y el resultado de ella lo contrastamos contra la norma. Y si encontramos una discrepancia, hacemos una observación que plasmamos, cuyo resultado lo plasmamos en nuestros informes. De acuerdo, le agradezco muchísimo, señor Robas, que haya estado con nosotros por aclararnos estos temas. Interesante conocer estos detalles técnicos, interesante también el tema del Tribunal Constitucional, porque aquí estamos bloqueando la posibilidad de que la Contraloría sirva como de... Y esto se lo decimos con todo respeto al presidente de la República y al ministro de Transportes y Comunicaciones, tiene que ver con esa lucha anticorrupción cuya bandera este gobierno ha alzado y ha utilizado como una suerte de estandarte, de característica